Queremos dar la bienvenida a Radio Guiniguada al embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, el señor Bernardo Álvarez. Bienvenido, gracias por estar aquí en nuestros estudios. Bueno, muy feliz de estar por aquí y conozco del esfuerzo que ustedes han hecho por mantener esta idea viva y creciendo y bueno, gracias en nombre de todos aquellos que han encontrado voz a través de ustedes. Esa es la tarea de los medios comunitarios, por cierto, que tienen un momento floreciente en este momento en América Latina y particularmente en Venezuela, ¿no? Bueno, medios comunitarios como este fueron, entre otros, los que nos permitieron conjurar un golpe de Estado contra el presidente Chávez. Radio Perola y otros más. Katia TV y otros Katia TV y otros más, que fueron los que permitieron que se emitiera una señal y que se dijera la verdad de lo que estaba ocurriendo. Embajador, ¿por qué están ustedes de visita en las Islas Canarias? Mira, nosotros, bueno, a mí me designó el presidente Chávez, embajador ante España, en julio. Claro, eran unos meses en donde hay asuetos y se convocó rápidamente las elecciones y bueno, prácticamente todo estuvo determinado por la elección nacional en España. Y bueno, y a partir de enero forma parte de la necesidad de visitar nosotros, bueno, todas las provincias pertenecientes o que están en el Reino de España. Y bueno, por supuesto que una de las prioridades más importantes era venir a las Islas Canarias. A los otros países, a las otras partes de España puedes ir en la mañana y regresar en la tarde. Esto es distinto, aquí hay una realidad muy propia. Y además un océano que está ahí en el medio y además si hay algún sitio que está equidistante o más o menos equidistante entre nosotros y la península es las Islas Canarias, con la cual nos une unas relaciones históricas muy grandes. Y bueno, nos planteamos la visita, una visita oficial que incluye por supuesto visitar a las autoridades, a las distintas organizaciones políticas, gente de la cultura, la comunidad venezolana, todo el movimiento de solidaridad con América Latina y con Venezuela. Mucho vinimos a escuchar, a conocer, a conversar. Yo digo que la relación de Venezuela y Canarias es básicamente un gigantesco hecho humano. Es decir, más allá de un problema de una visa, de un problema legal, o de problemas que podamos tener, ¿no? Que se presentan también en comunidades tan grandes como la Canaria en Venezuela, lo cierto es que hay un inmenso hecho humano. Vas a ir a la calle, todo el mundo ha estado en Venezuela, vino, hay unos que fueron, regresaron, volvieron a ir, ahora incluso hay unos sectores de la juventud que se ha preparado bien y que está explorando las posibilidades de ir a Venezuela ya como profesionales, ¿no? Entonces es una realidad muy importante. Además, te voy a decir algo que me ha sorprendido a mí mucho, y es que uno habla con los canarios de igual a igual, incluso con los políticos, más allá de cuáles sean sus ideologías políticas, no siente uno ninguna prepotencia que siente uno con algunas gentes de la península. Y me ha sorprendido mucho que cuando yo digo eso, los canarios me dicen, es que también nosotros sentimos esa prepotencia. Y yo creo que eso le decía, que quizás si la gente de la península quisiera conocer un poco más los cambios de América Latina, que son gigantescos los que se han producido, sería bueno tal vez que hablara con los canarios, porque los canarios tienen con nosotros un conocimiento diario. Para ustedes ver el cambio en nosotros, lo ven como algo natural, porque están allá, lo sienten, van y vienen, y que sería bien interesante eso. Además, y ya con esto te concluyo, estamos revisando, hay algunos acuerdos turísticos que en algún momento se iban a hacer, no se hicieron, vamos a explorarlo. Hay toda una cuestión ambiental, ecológica, el uso de energías alternativas, algo que para nosotros es muy importante, el agua, el manejo del agua, ¿no? En Venezuela se dice que cuando tú ves una zona con piedras y poca agua y hay algo de vegetación, ahí hay un canario. Entonces, y bueno, quizás sería una buena oportunidad también para eso. Vamos a hacer algo muy importante para nosotros,
Entiendo que después vas a tener a unos decimistas venezolanos que vienen, que ya han venido a compartir contrapunteos con decimistas canarios, y queremos hacer a través del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, vamos a crear una casa en Madrid, y aquí habría que crear una que atendiera a las islas, en donde vemos todas esas tradiciones culturales, de cultura popular, de arquitectura, el uso de los colores, la forma en cómo se construye. Aquí, por ejemplo, pasar por esta avenida marítima se llama, ¿no? Es como si uno estuviera pasando por la Guaira. Yo estoy seguro que esos edificios de la Guaira los tienen que haber hecho los canarios, porque es la misma estructura, la misma forma de construir, los colores, las fiestas patronales, mitos, músicas, la polca, la décima, una cantidad de cosas que vinieron de aquí en esa noción de los llamados préstamos culturales. Entonces la idea sería ver cómo podemos hacer a través de instituciones de las Islas Canarias unos acuerdos que permitan hacer un levantamiento bibliográfico. Hay mucha cosa suelta, pero ¿dónde está el patrimonio de lo escrito, de lo construido, de los colores, de la gastronomía, de las leyendas, etcétera, que compartimos, tanto lo que vino de allá como lo que de allá vino también y contribuyó aquí? Es que a estas alturas es imposible entender la canariedad sin pasar por América Latina, por Venezuela, por Uruguay, por otros lugares donde los canarios se asentaron en infinidad de sitios. Bueno, los decimeros, me decía el amigo, que hay un triángulo, que es el triángulo de Cuba, Venezuela y las Islas Canarias. Y hay encuentros de la décima en donde participan decimistas de Cuba, de Canarias y Venezuela. Y es asombroso, muchachos que nunca se han visto y que pueden hacer toda una historia en base a décimas desde el estrado. Así es, porque además la décima, lo explicarán mejor los compañeros músicos que vendrán ahora, pero efectivamente recoge desde la oralidad toda esa esencia vinculada al trabajo a la tierra en última instancia, que es el origen de la décima, ¿no? Del verso improvisado. Tú que eres una persona y que estamos en una radio y se tratan los temas de comunicación. Ayer me tocó a mí dar unas palabras en un evento que había con gente más bien del mundo empresarial, ¿no? Y bueno, hice una intervención con los 3 o 4 puntos. Y después vinieron los decimistas. ¿Y sabes lo que hicieron? Ellos no habían escuchado lo que yo iba a decir. Todo lo transformaron en décimas. Y dándome incluso opiniones de lo que ellos pensaban, de lo que yo había dicho, en décimas que improvisaron ahí. Entonces eso expresa no solamente ya es un problema folclórico, sino es que ahí hay el desarrollo de unas capacidades de inventiva, de una capacidad oral, de articulación, de expresión y comunicación gigantesca. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo creo que también tenemos que ver, volviendo a lo que te decía originalmente, que lo fundamental entre nosotros y ustedes aquí es el gran hecho humano que implica nuestra relación. El entendimiento fluye entonces, por tanto, y en base a algunas de las cuestiones que usted argumenta, entre Canarias y Venezuela. Tiene poco tiempo usted desarrollando su labor como embajador aquí, viene de un terreno álgido que era los Estados Unidos. ¿Cómo es la salud de las relaciones entre España y Venezuela? ¿Qué ha podido percibir teniendo en cuenta que desde España también el nivel de intercambio es intenso? Nosotros tenemos 2 principios de la política exterior y que ha desarrollado, yo creo que el presidente Chávez, ¿no? Y son 2 principios, el principio de el respeto mutuo y la buena fe. Y hay países que es todo lo contrario, ¿no? Hay muchos países que actúan siempre de mala fe. Y a pesar de ser nosotros un país, un gobierno y un proceso político revolucionario que ha tratado de ser estigmatizado, vilipendiado, deslegitimado, todo lo que tú te puedes imaginar, no perdemos la buena fe. Y hablamos las cosas con respeto, pero decimos. Las relaciones entre Venezuela y España, a mi modo de ver, requieren que se resintonicen y que sean unas relaciones que tomen en cuenta el nuevo mundo que existe en América.
Durante muchos años fue, por ejemplo, la relación que mantuvo la gente de la socialdemocracia. ¿Quién va a negar que Felipe González en un momento determinado jugó un papel importante? Y la socialdemocracia europea y española jugaron un papel muy importante en recuperar la democracia en algunos países bajo dictadura militar. Eso es innegable. Después de ese momento de la democracia, de la socialdemocracia, y bueno, porque al final también eso se tradujo en empresas, en grandes empresas que fueron a América Latina, que no hay problema que estén, pero yo creo que el debate político se desvirtuó y se convirtió más en un debate económico. Después vino la democracia cristiana, en años en donde hubo gobiernos de derechas en América Latina. Y igual el expresidente Aznar tuvo mucha influencia desde esa perspectiva. Y eso también pasó, aunque algunos todavía creen que América Latina se puede ver con esos lentes, y ya no se puede ver. Incluso hay una fundación aquí, que en fin, opino sobre esa fundación porque es pública, que hace unos análisis sobre América Latina que realmente, con todo respeto, dan pena, porque lo que es la Fundación FAES, en donde lo que hacen es repetir una visión trasnochada de Guerra Fría, de buenos y malos, de que incluso donde casi llaman a que los Estados Unidos debe tomar en serio el caso de estos gobiernos populistas de América Latina y parar la confiscación de la democracia, etcétera. Pero eso no refleja nada de lo que ocurre en América Latina. En América Latina hay un proceso vivo, novedoso, de muchos gobiernos progresistas, incluso candidatos que son de la derecha no pueden ni siquiera dar el discurso de derecha porque la gente no lo acepta. Es decir, la exclusión, la lucha por la inclusión, ya eso es una lucha ganada. América Latina recobró el papel del Estado, recobró el papel sobre los recursos naturales, la soberanía de los recursos naturales. No tenemos relaciones con el Fondo Monetario Internacional, básicamente. Hemos buscado los sistemas financieros propios, etcétera. Entonces, no hay en este momento un diálogo desde España hacia Venezuela y América Latina que refleje esos nuevos tiempos. Entonces, eso es lo que yo llamo que hay que resintonizarse en la relación. Y de verdad que queremos, y estamos nuevamente con respeto haciendo todo lo posible para que eso se dé, porque creemos que es conveniente para ambos que eso se dé. Ahora, en los Estados Unidos, donde yo estuve antes, hay una expresión que dice, tú necesitas dos para el tango. Entonces, bueno, para poder hacer eso, tiene que ser algo que los otros también lo quieran hacer. Pero nuevamente, y te vuelvo a lo principio, yo creo que por eso que sería muy bueno que escucharan a los canarios, porque los canarios tienen una visión que no hay ninguna prepotencia, y yo estoy seguro que la gente no siente de nosotros ninguna prepotencia. Y tenemos un diálogo horizontal, entre iguales. Entonces yo creo que ese es el primer punto, es un diálogo entre iguales. El mundo interamericano, que era un poco el que gobernaba bajo la égida de los Estados Unidos, América Latina, y el mundo llamado iberoamericano, en donde España era un poco el que gobernaba, esos mundos están en crisis, eso no expresa la nueva realidad. Eso no significa que no haya que tener relaciones con los Estados Unidos, y ojalá podamos lograr unas relaciones respetuosas con ese país que, bueno, con su historial en América Latina es difícil, pero no hay que perder la esperanza y la buena fe. Y España igual. Es decir, ya no... Te doy un dato, que la gente es interesante que lo vea. El comercio entre España y América Latina es menor que el comercio que hay entre España y Portugal. Y América Latina tiene un tamaño de la economía como la de China y crece en promedio al 5%. No hay relación comercial. Hay relación de inversión. O sea, hay mucha inversión y poco comercio. Porque el negocio ha sido fundamentalmente financiero, de grandes empresas, corporaciones internacionales, que o son empresas financieras o son grandes corporaciones en donde para ellos es un negocio global. Pero esa gran inversión allá no está beneficiando al pequeño productor, a las medianas y pequeñas industrias suplidoras de productos que están en distintos lados de España. Alemania es distinto. Alemania ha desarrollado una estrategia hacia América Latina y desplazó a España en el comercio con América Latina.
Porque claro, son empresas que han desarrollado también una base industrial que acompaña a las grandes inversiones. Entonces, reactualizar el debate con pensamiento estratégico es también tocar eso. Nosotros nos acaban de entrar el último de los buques que se va a construir en España en los puertos de Cádiz, en el puerto real de Cádiz, en Cádiz. Por primera vez se sabe toda la información. En esos buques participaron 7.000 trabajadores, en los 7 buques. No todos al mismo tiempo, durante todo eso. 8 millones de horas hombres. Contratos de suministro por casi 500 millones de euros con 180 empresas distintas. No, perdón, como 400 empresas. Muchas de ellas en la zona de Cádiz. Imagínate lo que significa cuando tú haces una inversión de esta naturaleza que tiene impacto en la economía real. Eso sí tiene impacto en el empleo. Eso sí tiene impacto en empresas. Pero otras inversiones que son más millonarias que esas, pero solo de papel o de seguros, de finanzas, etcétera, su impacto en la economía real es muy pequeño. Entonces me hago yo la siguiente pregunta. Ahora vamos a una segunda fase, estamos proponiendo, vamos a desarrollar conjuntamente los astilleros venezolanos. Vamos a reparar buques en Venezuela, algunos se pueden hacer aquí, podemos hacer un consorcio. ¿Por qué no pueden irse las empresas pequeñas y medianas e instalarse conjuntamente con empresas privadas o públicas nuestras para la cadena de suministro de lo que significa construir o reparar un buque? Por ejemplo, eso es pensamiento estratégico. Si tú le dejas eso al mercado, el mercado no te lo va a decir, porque el mercado está orientado por otras cosas. Pero en esa perspectiva, entonces, y en este estado actualmente gobernado por el Partido Popular, con precedentes negativos, por ejemplo, como la denuncia que se hizo sobre el apoyo en aquel entonces también del Partido Popular de implicación en el golpe de Estado, con la FAES que recibe fondos públicos, con las denuncias que se hacen en relación a la ley de tierras, por ejemplo aquí en las Islas Canarias, con el papel de los medios de comunicación, etcétera. ¿Cómo se puede lograr esa resintonización? Bueno, ¿Cuál es la disposición o la predisposición que ustedes han? Yo creo que la primera es la crisis. Obligada, digamos, la resintonización. Bueno, las crisis, si se manejan con inteligencia, la sociedad empieza a reaccionar y empieza a ver otras opciones. En segundo lugar, cuando yo te mencioné a FAES, lo hago una muy clara diferenciación entre FAES y el gobierno. Pueden haber vinculaciones, pero bueno, nosotros, por eso yo hablo de FAES, porque se presenta como una institución pública que además habla de mi país, ¿no? Nosotros hemos escuchado del secretario, del ministro, del canciller, una disposición a debatir públicamente. En sus discursos ha planteado elementos que son interesantes, privilegiando una posición un poquito más pragmática, ¿no? Yo lo único que llamaría la atención es que creo que la desintonización es mayor de la que se cree. Es decir, yo creo que de verdad no ha costado evaluar los nuevos cambios. Y entonces, bueno, lo importante es que se interpreten bien esos nuevos cambios. Nosotros tenemos la esperanza de que eso, y queremos que se haga. Si no se hace, eso no significa que América Latina va a detener su proceso de integración ni nada de eso. Pero yo creo que no es... el mundo está cambiando, hay un cambio global. Y yo creo que las cosas que están ocurriendo están haciendo como hay un reordenamiento estratégico, ¿no? Creo que incluso hay sectores de la izquierda de este país que ven claramente esos cambios en América Latina porque tienen un diálogo más de iguales, y han visto con más, yo digo que con menos preconceptos, e incluso han evaluado el extraordinario esfuerzo que se ha hecho en América Latina por cambiar el rumbo, e incluso por buscar labrarnos un camino que se aleja de ese camino del neoliberalismo, que en el caso nuestro nos llevó casi al verdadero desahucio, ¿no? Esas son instituciones en este país, pensadores, políticos, etcétera, que están aportando también ideas de que hay que mirar a América Latina con otro criterio. Incluso algunos sectores
que tú podrías llamar más progresistas dentro de un partido político tradicional de este país como es el PSOE, por ejemplo. Yo creo que cada vez más va la gente interesándose en estos temas. Y bueno, eso es lo que creo yo que vale la pena. Cada vez más la gente se sorprende. Hay un tema que, por ejemplo, sorprende mucho. Tú sabes que los medios simplifican. Tú tienes que simplificar para poder tener éxito. Tú dices, A es bueno, B es malo. Doy 3 ejemplos de por qué B es malo. Si B es malo y sigue siendo muy malo y hay un bueno, si el bueno hace algo que no parece tan bueno, pero es para sacar el malo, se le puede perdonar. Ese es el clásico modelo del golpe de Estado. Lo que pasó en Venezuela, el señor Carmona es bueno y Chávez es malo. Violaron la Constitución, se pasaron por encima todos los preceptos constitucionales, disolvieron el Congreso de un plumazo, se autoproclamó el tipo, pero el guión era, es que es tan malo el otro, que este tipo se le puede perdonar, que se haya birlado toda la institucionalidad. Entonces, esa situación que generan los medios genera una gran complicación. El guión último era el enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, que nos llevó al punto de una guerra, que llevó a Colombia, al gobierno colombiano, en ese momento, a los que estaban ahí, bueno, a propiciar un ataque preventivo con la doctrina, y empezaron a hablar de Colombia, el segundo Afganistán, perdón, que había que llevar a Afganistán la experiencia colombiana. Bueno, y eso significó un efecto muy, muy grave. Y la reacción de América Latina fue inmediata, en donde por un lado le decían, señores de Colombia, no vamos a aceptar ninguna doctrina preventiva en América Latina. Y bueno, se puso en discusión hasta el mismo hecho de tener bases militares norteamericanas ahí. Se hicieron denuncias, yo estaba en los Estados Unidos, de cómo al final todo lo habían justificado porque era la forma de parar a los gobiernos llamados populistas. Y bueno, ese era el guión. Ese guión se cayó cuando el presidente Chávez y el presidente Santos logran un acuerdo contra todos los pronósticos. Y hoy en día, indudablemente, eso ha tenido un efecto positivo. ¿En qué sentido? Primero, en que eliminamos esa situación de un guión de Guerra Fría para América Latina. En segundo lugar, uno de los objetivos estratégicos, que era el lograr la consolidación de UNASUR, se logró, porque Colombia, de una posición de negar pues, a UNASUR, pasó con el presidente Uribe, pasó a asumir compromisos muy importantes con UNASUR, y eso es un logro, eso es un saldo gigantesco para la Unión Latinoamericana. Y bueno, todo el mundo se sorprende, porque es que en la película que había, era la película que tenías que tener un bueno y un malo, entonces ahora al presidente Chávez lo quieren seguir presentando como el malo, pero entonces ¿quién es el bueno? Bueno, pero es que el bueno es este, sí, pero es que también el bueno ese visita a Fidel, entonces no ya no es tan bueno. Santos el malo menos malo que el anterior, porque aún se continúa. Usted me resulta muy significativo que a lo largo de sus palabras se ha referido, siendo embajador de Venezuela, pero habla en términos de América Latina, habla de una unidad latinoamericana que entiendo es parte de los procesos que se han venido consolidando en los últimos tiempos. La Iniciativa Bolivariana de las Américas, UNASUR, claro, CELAC, etcétera, etcétera. Esa integración regional, ¿qué características generales tiene y cómo integra a países tan disímiles como el que usted comenta, Colombia, donde se mantiene una posición guerrerista por parte del gobierno, aún del gobierno de Santos, a pesar de el cambio, el giro discursivo que ha presentado en los últimos tiempos? Mira, la política es un asunto que se da en el tiempo. Y tú no puedes solo pensar en fotografías de un instante. Son procesos. En el 98 estábamos solos con Cuba, solos, con una agenda neoliberal que se quería imponer a toda costa, cuyo emblema era el ALCA, y una deliberada política de sectores económicos y políticos internacionales de negar y obstruir
el proceso de integración política de América Latina, empezando por los países andinos, que siempre fueron la cuña que metían para evitar la Unión Suramericana, que había algunos elementos muy positivos para ella, con Mercosur y todo esto. Bueno, la situación un día la ves hoy y es completamente distinta. Estamos en presencia de un continente que ha dado pasos gigantescos, un continente que empieza a plantearse un rol en el mundo, incluso que ha diseñado niveles de integración variados. La alianza latinoamericana, la alianza del ALBA, es una alianza que implica, si tú quieres, unos niveles de sintonización política, ideológica y programática, más que ideológica, muy claras entre algún grupo de países. Pero también tienes UNASUR, que son los países del sur, y que, bueno, ahí hay una potencialidad económica, política, cultural, humana gigantesca, y que refleja, yo diría, en su gran mayoría, un modelo de desarrollo, de pasos agigantados para eliminar los problemas de la pobreza, que han asumido esa política social, que incluso han asumido toda una serie de políticas de recuperar soberanía energética, financiera, etcétera, pero en donde conviven distintos modelos políticos. Y después te vas a CELAC, en donde entra nada más y nada menos que toda la experiencia del Caribe. Venezuela es un país muy caribeño, tenemos muchas actividades en el Caribe, tenemos una fachada caribeña, pero bueno, otros países en el sur no. Y la complejidad de Centroamérica, pero que también tiene una experiencia de integración importante. Y Centroamérica, una relación muy particular con los Estados Unidos, en donde hay 40 millones de personas. Bueno, mira la complejidad que estamos hablando. Antes era la OEA, que era la única expresión de ese llamado sistema interamericano. Ese sistema interamericano desapareció, de hecho. Es decir, es un sistema interamericano que está siendo, digamos, no aislado, pero no queremos, pero puesto en un lugar que muy distante al que quería utilizar como la gran organización latinoamericana, interamericana, bajo el control, sin lugar a dudas, de los Estados Unidos. Entonces, ¿yo por qué hablo de América Latina? Porque siempre quisieron presentar que América Latina era una cosa y que Venezuela era otra. Entonces, no, pero claro, en América Latina no importa porque está Brasil, pero Lula es muy bueno. Está otro, pero también que es muy bueno. Como decir que lo de Venezuela era un accidente. Y no, Venezuela forma parte integral. Yo diría que es uno de los actores claves en que este proceso se haya dado. Empecemos por lo energético. Nosotros hemos volcado nuestra fuerza energética hacia América del Sur, en todos los países. Hemos luchado casi contra nosotros mismos para que se dé todo ese proceso de integración energética con Brasil a través del nordeste brasilero. Estamos empeñados en hacer un tubo de gas que llegue hasta el sur. Bueno, eso es más complejo, pero hay que pensarlo. Se han hecho acuerdos de cooperación con todos los países de Sudamérica. Antes, ¿para dónde mirabas tú? Bueno, el problema era el mercado. El mercado era los Estados Unidos y quizás algunos mercados que te interesaron. Nosotros ahora hemos desplegado nuestra fuerza hacia el sur. Y les molesta mucho cuando tienen que aceptar que Venezuela es una parte integral fundamental de este nuevo movimiento. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo creo que la prioridad es esa. O sea, nosotros tenemos que seguir construyendo en Venezuela una patria diferente, lo que hemos llamado nosotros el socialismo del siglo XXI, y lo estamos haciendo, pero eso no puede ni siquiera pensarse si no hay un contexto suramericano. El contexto suramericano permite que se desarrolle el socialismo del siglo XXI y bueno, que vayan desarrollando los otros países también sus propios modelos. Pero si el modelo nos lleva a que estemos de acuerdo en algunos temas muy claros sobre la paz, la soberanía, la lucha contra la justicia social, la independencia financiera, el fortalecernos nosotros mismos. El presidente siempre ha dicho, imagínense que nosotros utilizáramos el 20% de las reservas internacionales y la colocáramos en un banco nuestro. Y esa es la idea del Banco del Sur, que ya finalmente está surgiendo. Bueno, tenemos fuerza suficiente para eso.
Claro, eso son cambios. Y eso significó una hostilidad muy fuerte. Nosotros en muchos casos éramos la punta del iceberg, pero a quien querían atacar no éramos solo a nosotros, sino a todos aquellos, claro, a todos esos países, pero incluso de otros países, la Argentina, por decirte un ejemplo, un país que estuvo al borde de la entrega total, un país con los recursos naturales que tiene Argentina, con su historia gloriosa. Y bueno, fíjate que la cosa cambió completamente. El presidente Kirchner, en una oportunidad, un mes antes de morir, yo lo vi en Nueva York, y dio una conferencia a los jóvenes, ya no era presidente. Y les dijo en esa conferencia, yo les aconsejo a ustedes que hagan lo que es políticamente incorrecto. Y puso el ejemplo de lo que él hizo. Es decir, todo el mundo sabía en Argentina que lo que había que hacer es no pagarle a los bancos, declarar la moratoria, acabar la política que se tenía en ese momento y, a pesar del sufrimiento muy grande en el primer momento, volver a recobrar la autonomía financiera y fiscal. Claro, eso no era políticamente correcto hacerlo, a pesar de que todo el mundo sabía qué es lo que había que hacer. Y entonces yo lo hice. Y bueno, eso le llevó a él, recuerdo en la ciudad de Nueva York, páginas y páginas enteras, él y Cristina, en ese momento senadora, y su esposa, los Kirchner, una foto, he aquí los ladrones y los confiscadores en el New York Times, hojas completas pagadas. No fue sencillo para ellos. Pero bueno, mira lo que ha pasado en Argentina. Esto dio un vuelco completamente. Problemas tienen, como todos nosotros. Pero eso era un país que estaba con el corralito y todo eso al borde en donde los argentinos, por la crisis financiera, perdieron casi el 60% de sus activos, los hombres y mujeres argentinos, comunes y corrientes. Porque fue un desfalco financiero a la gente. Entonces, bueno, ahí tienes un ejemplo. Un proceso casi a la inversa del que se vive actualmente en Europa, ¿no? Es curioso y es muy ilustrativo cómo en este mismo tiempo y en este mismo planeta simultáneamente se desarrollan dos procesos paralelos tan diferentes. La emancipación soberana de América Latina a partir de toda esa estrategia de desarrollo que usted ha venido comentando y la profunda crisis del capitalismo en Europa. ¿Qué puede aprender en este momento Europa de la experiencia de América Latina? Mira, ojalá que nos vea, que la vea, más allá que la vea. Aquí nosotros no estamos para darle recetas a nadie, nosotros más bien, se lo juro, tenemos una preocupación genuina por lo que pueda estar, por lo que está pasando, porque al final, bueno, son gente de carne y hueso que se afecta, ¿no? Y estas cosas siempre son los más débiles, los que salen más golpeados, ¿no? Nosotros de eso tenemos una larga experiencia. Y bueno, yo creo que vale la pena que vean la experiencia de América Latina. Y bueno, saquen sus propias conclusiones. Nuestra experiencia nos dice que esos procesos llevan a desajustes que después son demasiado costosos. Y que al final parte del problema está en que los gobiernos pierden mucha capacidad de acción. Porque cuando entras a depender de ese mundo financiero de esa manera, incluso la salida misma, casi que tienes que entregársela a los mismos que la causaron. Entonces eso genera una suerte como de círculo vicioso, en lugar de ser un círculo no es vicioso y no es virtuoso. Yo creo que, bueno, sería interesante que lo vieran. Y pienso, volviendo a un tema que hablamos anteriormente, que también vale la pena que haya una discusión más estratégica. ¿A dónde va el mundo? ¿A dónde va Europa? ¿A dónde va España? ¿A dónde va la América Latina? ¿Y a dónde va este planeta, no? Claro, por supuesto que al final, nosotros que somos un país energético, lo hemos dicho, nosotros tenemos una doble responsabilidad. Si se quisiera llevar el mismo modelo de desarrollo que hay en Europa Occidental y Estados Unidos al mundo, harían falta 5 planetas, con los 5 planetas. Es decir, con los recursos naturales que tenemos hoy para producir energía, harían falta 5 planetas para poder llevar a todo el mundo, que hoy está en este planeta, a los niveles de consumo energético que tienen Europa y los Estados Unidos, que como tú sabes son los grandes consumidores, también con la China, que va a ser el gran desafío de cómo una superpotencia industrial se está desarrollando, y bueno, cómo
el desarrollo de China está impactando todo el problema ambiental mundial. Y bueno, ahí habría que avanzar eso, ¿no? Quizás también lo que nosotros hemos tratado de hacerlo, el desarrollo de lo local. La gente dice, no, pero es que son pocas cosas, pero bueno, cuando tú vas sumando 1, 2, 3, 4, 5, miles de pueblos y miles de localidades que buscan un cierto desarrollo endógeno que hemos llamado nosotros, en donde tratan de producir su propia electricidad, logran unos niveles de satisfacción de necesidades en base al trabajo colectivo, eso puede ir sumando muchas cosas y eso daría una visión distinta, humana, del desarrollo. Quizás eso es muy difícil de entenderlo a los que estamos acostumbrados a vivir en grandes ciudades y queremos llegar a todos los lados inmediatamente, queremos tener todo lo que hay en el mundo de manera inmediata, pero también al final, y te voy a decir algo que decía un profesor nuestro y general venezolano, el profesor y general Alberto Miller Rojas, que él decía, aquí lo que hay es una gran crisis civilizatoria. Es decir, nosotros tendríamos que ir caminando hacia otro modelo de civilización. Y por supuesto que uno de los elementos de ese nuevo modelo de civilización es la superación del capitalismo que nosotros conocemos hoy en día. Y se está caminando en la construcción del socialismo del siglo XXI. Es indiscutible, obviamente, el papel que ha jugado el presidente Chávez. Mucha gente se pregunta, y se lo pregunta en parte gracias al papel tendencioso que han jugado los medios de comunicación dentro y fuera de Venezuela, cuál es el estado de salud del presidente. Y además de eso, una vez que el 7 de octubre el gobierno del presidente Chávez vuelva a ser reelecto, porque confiamos en que eso va a ser así, ¿cuáles son los énfasis que va a desarrollar el proyecto bolivariano en los próximos tiempos? Mira, nosotros hemos pasado por muchas fases, ¿no? En el año 2000, cuando se presenta la primera llamada huelga empresarial, imagínate una huelga de empresarios, nosotros veníamos en un proceso de crecimiento económico gigantesco. Yo creo que estos sectores entendieron de que si no paraban eso, algo iba a pasar. Y tuvimos 3 años horribles, que nos llevaron incluso a un país como Venezuela, de producir 3.300.000 barriles de petróleo a producir 25.000 barriles de petróleo diarios. Además del daño de algunos yacimientos petroleros de manera irreversible, por la forma en que hicieron el sabotaje petrolero las propias autoridades de PDVSA en ese momento. Los medios, sectores internacionales, la misma coalición que antes había dado el golpe de Estado. Y luego hemos emprendido un proceso, pero claro, una de las cosas que más preocupa es que en otra época la gente podía como esperar, tú decías, bueno, esto lo vas a hacer en 30 años. Nosotros vamos a necesitar muchos años. Pero lo que pasa es que las demandas de la gente se presentan hoy todas al mismo tiempo. Entonces es demanda de salud, demanda de educación, demanda de vivienda, demanda de participación política, demanda de descentralización, de creación de poderes comunales, demanda de transformación de las organizaciones políticas. Es decir, son demandas de un modelo económico más productivo y con énfasis local. Entonces, realmente, lo que tú ves en la experiencia venezolana de hoy, en los que eran estudiosos de cómo se hacía una revolución, ¿qué haces tú cuando tú tienes que desarrollar todas esas iniciativas del cambio al mismo tiempo? Antes uno, eso desde el punto de vista de lo que tú construyes, y desde el punto de vista de con quién tú te enfrentas, porque en Venezuela, a diferencia de otros procesos, como la vieja película aquella, tú duermes con el enemigo. Entonces, desde el propio interior de Venezuela, muchos sectores desestabilizadores han actuado y siguen actuando. La gente se asombra, por ejemplo, cuando nosotros le decimos que en todas las épocas del sabotaje petrolero no declaramos emergencia, ni restringimos las garantías constitucionales. Pero ¿cómo ustedes no tomaron una previsión de emergencia para...? No.
con la transformación, con la reforma que se había hecho la ley de hidrocarburos, en donde se planteaba la posibilidad de una cooperación con el sector militar en algunos momentos, pudimos dar algunas facultades que nos permitían a nosotros solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas, no para labores de represión, sino para labores de vigilancia, de manejo de logística, etcétera. Entonces, bueno, fíjate, tienes esas cosas, o sea, las fases que hemos tenido que vivir y las demandas todas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente el pueblo es el protagonista. O sea, la gente que ha discutido al presidente Chávez le puede decir lo que sea, pero lo que nadie realmente racional puede negar es su conexión con el pueblo, su relación con el pueblo. Y es asombroso que un líder haya pasado tantos años y sea con quien la mayor parte de los venezolanos identifica la esperanza de futuro, su presidente para el futuro. Entonces, yo creo que en efecto vamos a llegar al 7 de octubre. Nuestra convicción es que el presidente va a superar esta situación de enfermedad que tiene y que podrá llegar adecuadamente a las elecciones, y como tú bien lo dices, la propia oposición reconoce que hay una distancia insalvable pues entre el presidente Chávez y quien representa a la llamada Mesa de la Unidad en Venezuela. Y bueno, ahora vamos nosotros ¿a qué? A un proceso de consolidación económica, a un proceso de consolidación institucional. La gente en España, uno ve mucho las comunas, el gobierno pequeño, esos son los consejos comunales. Cuando nos dicen que no somos democráticos, tú has visto más democracia que ahora incluso entregarle directamente a la gente recursos para que la gente la administre. Y no te estoy diciendo la autoridad de la alcaldía o los consejos municipales, que tienen que tienen por supuesto sus competencias. Claro, mucha gente se resiente porque ¿por qué me tienes que crear ese otro poder? Bueno, porque nosotros tenemos un principio que dice: tanta democracia representativa como sea necesaria y tanta democracia participativa como sea posible. Porque nuestro proyecto es un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de lo que hemos llamado una democracia participativa y protagónica. Es impresionante, yo he estado en otras posiciones en la administración pública venezolana y hay algo que se convirtió ya en una cosa impresionante. El ciudadano siente que tiene el derecho para tocarle la puerta a cualquier persona y venir a exigir un derecho o venir a exigir un planteamiento. Y poco a poco se ha desarrollado una conducta en nuestros amigos, compañeros del gobierno de entender que eso es una realidad. Y el factor tiempo ahí es fundamental, ¿no? Pues se comenta mucho, bueno, algunas de las dificultades que atraviesa el proyecto político es el burocratismo y la corrupción en las instituciones, ¿no? Pero usted ha mencionado un factor que es indispensable, el factor tiempo. Claro, el burocratismo, mira, es algo que nos afecta a todos nosotros, ¿no? Y por cierto, el burocratismo no solamente está presente en la administración pública, también a veces las administraciones privadas son bien burocráticas, ¿no? Y quizás lo grave del burocratismo, hay algunos procesos que son inevitables, que se generen esas cosas, pero entendiéndolo como la negación del entusiasmo de la participación, porque el burocratismo muchas veces lo que te lleva es como a una política estancada, gris, no es dinámica. Casi, ¿no? Sí, mientras que lo que hay que buscar es una cosa que motive la participación, que sea en ese sentido mucho más, bueno, como decía el viejo poeta, verde, verde, gris, gris es toda teoría, verde, verde el árbol de la vida, ¿no? O sea, algo más distinto, ¿no? Pero bueno, es una cosa con la cual hay que combatir. Los problemas de la corrupción están presentes también, ahí entran factores nacionales, internacionales. Hablábamos de Colombia, bueno, hay mucha inestabilidad y crimen y métodos delictivos y cosas de esas, que no estoy para nada diciendo que tenga nada que ver con las autoridades del gobierno colombiano, sino de la realidad colombiana que se han trasladado a Venezuela, porque son cosas que nosotros no conocíamos en el pasado, ¿no? Y la por cierto, incluso el paramilitarismo. Claro.
Incluso yo le decía aquí a los canarios, conversando con algunos de ellos cuando manejan ciertas preocupaciones, le digo, mira, ustedes son tantos en Venezuela que lo mismo que sufrimos los venezolanos lo sufren ustedes, o lo mismo que sufren ustedes lo sufrimos los venezolanos. Y que también muchos de los beneficios que podemos tener nosotros por estar en esa tierra de gracia, también lo tienen ustedes. De igual a igual. De igual a igual, porque esa es la relación que hay. Pero sí, hay la necesidad de construir eso. Un tema que siempre es muy importante, que es todo el tema de la paz. Mira, hay dos nociones de la paz. La paz como ausencia de guerra explícita y lo que llaman la paz positiva. O sea, una paz que tú construyes para impactar y generar las condiciones que alejan la guerra. Entonces, una es que tienes que tener fuerza y saber cómo hacer para que no haya esa guerra, pero la otra es construir la paz. Y en esa manera que tú vas construyendo la paz, tú eliminas la guerra. Mucha gente en este país no sabe, en otros países, que América Latina está moviéndose hacia ser una zona de paz. Nosotros, en nuestra Constitución, damos un mandato a la integración latinoamericana. No es una posibilidad, es un mandato. Y el segundo establecemos, somos creo que la única, son 2 o 3 constituciones en el mundo que establecen la noción de una zona de paz. Es decir, se prohíbe la guerra. Se prohíbe la guerra, pero es obvio que Venezuela está plagada de amenazas hacia la guerra precisamente. Colombia, que usted acaba de mencionar, factor fundamental en ese sentido. Durante el gobierno de Uribe se implantaron 9 bases militares norteamericanas, pero son 9 bases militares norteamericanas más. Ahora están por llegar unos nuevos helicópteros norteamericanos allá para seguir, dicen ellos, combatiendo a la insurgencia, además de la flota que está en las costas cercanas, etcétera, etcétera, ¿no? Debe ser muy complicado construir esa paz positiva en un contexto que está animando precisamente a la guerra. Claro, lo que pasa es que en la medida en que tú logres la Unión Suramericana, de que tú conjures ese montaje de una guerra fría, porque al final tú para la guerra necesitas justificarla, y la justificas porque están reprimiendo, porque están atacando al vecino. Bueno, yo viví 8 años como embajador, casi 9 en los Estados Unidos, y el argumento era que nosotros estábamos propiciando la guerra en Colombia, y que había que tener una posición de hostilidad con Venezuela, incluyendo, me imagino, planes militares, porque nosotros éramos responsables de la situación de insurrección que existía en Colombia. Por eso es que esta situación que hay entre el presidente de un diálogo más constructivo y entre ambos gobiernos, sin perder ellos sus principios y nosotros nuestros principios. A nosotros nos siguen preguntando cuál creen ustedes que es la salida, y nosotros queremos el diálogo y la salida política. Lo hemos dicho y lo mantendremos siempre, ¿no? Pero bueno, ahora ya no usan ese argumento. Entonces, bueno, otros argumentos, que confisca las libertades, que reprime al pueblo. Bueno, mira todo lo que ha pasado en el Medio Oriente en los últimos, donde los amigos terminan siendo enemigos rápido y bueno, ha sido realmente deplorable la forma en que han utilizado los medios para lograr unos objetivos, más allá de que existiesen problemas en ese como en muchos países, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendiente de eso. Bueno, nosotros por supuesto tenemos una fuerza militar y una doctrina que está basada en entender la naturaleza de las amenazas en el mundo contemporáneo y tratar de prepararnos para eso, ¿no? Pero nuevamente te lo digo, la integración suramericana es un papel. Se ha creado un Consejo Suramericano de Defensa. Yo tuve la oportunidad de participar en varias reuniones. Tratamos este tema de Colombia, sobre todo cuando entró a Ecuador, y te confieso que fue algo emocionante porque había un debate de mucha altura, pues, y una firmeza de no aceptar de que era la cosa más grave que había pasado, y que América Latina no iba para nada a aceptar ninguna doctrina de ataque preventivo, que era lo que querían plantear en esas circunstancias.
A Y pesar bueno, de que la tónica ha variado en ese sentido, yo no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle por dos casos que son muy llamativos, significativos, no son los únicos. El caso del músico colombiano Julián Conrado, que está detenido en Venezuela, y del periodista de nacionalidad sueca Joaquín Pérez Becerra, que está preso en este momento en una de las cárceles, como otros 9.000 prisioneros políticos que tiene el Estado colombiano. Ambos, es decir, Julián Conrado está en Venezuela y Joaquín Pérez Becerra fue llevado de Venezuela hasta Colombia. bueno, mira, yo no conozco esos casos con mucha profundidad. Entiendo que todavía Coronado está en Venezuela. Conrado sí, Sí, está todavía Conrado en Venezuela, Uh-huh. está todavía en Venezuela. Tú sabes que eso tiene unos procedimientos en el caso de él, ¿no? Y bueno, ahí han habido opiniones que las hemos escuchado y yo no sé realmente si hay alguna cosa que el gobierno en este momento esté haciendo. Y bueno, yo creo que son temas que son delicados, hay que verlos. Ahí entran a jugar demasiados criterios, demasiados elementos. Y claro, todo eso adquiere una importancia incluso muchísimo más dramática, porque claro, rápidamente atrae la atención para volver a repetir los temas de que Venezuela es ¿cómo se llama? El santuario, el santuario, etcétera. Y ese no es el tema, porque el tema es que hay una situación de insurrección en Colombia que tiene una historia muy complicada y causas para entenderlas muy complejas. Pero nuevamente te digo, la historia tienes que simplificarla. Y simplificarla para buscar el bueno y el malo. Entonces es lo que han querido ir presentando, ¿no? Bueno, ante esas cosas nos tenemos que confrontar y enfrentar. Entiendo que ha habido mucha reacción y de las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que estar pendiente de esos casos. No te puedo decir más sobre la situación en este momento porque de verdad no la conozco. Yo tuve la oportunidad de participar con la senadora Piedad Córdoba, estando yo de embajador, en el esfuerzo de facilitación e intercambio humanitario que el presidente Uribe autorizó en ese momento al presidente Chávez y a la senadora Córdoba. Y bueno, nuestra tarea básicamente era tratar de ayudarla a ella con dos áreas, ¿no? Uno, los hijos de los familiares de los norteamericanos que estaban retenidos por la FARC, los militares norteamericanos, y bueno, facilitar y ayudar a que ella pudiera entrevistarse con algunos detenidos y procesados emblemáticos que hay en los Estados Unidos de la FARC, como el caso de Simón Trinidad y Sonia. Y bueno, hicimos nuestro trabajo hasta que eso se dio. Yo sí consideré mezquino, digamos, que no hayan reconocido el trabajo primero de la senadora y después del presidente Chávez en permitir que estos militares norteamericanos regresaran a los Estados Unidos y pudieran reencontrarse con su familia. Y difícilmente eso se hubiera podido hacer si no hubiese sido por la mediación y por el trabajo que se hizo. Y bueno, afortunadamente ese proceso de intercambios humanitarios con las complejidades de Colombia ha seguido su camino y bueno, ojalá eso pueda producir una salida buena para Colombia y buena para América Latina y bueno, que sea una salida política. Sin el fin del conflicto social y armado en Colombia, difícilmente podrá ser Latinoamérica ese territorio de paz, ¿no? Y quizás que en Latinoamérica lo entiendan, que esta Unión Latinoamericana debe ser un acicate, debe ser un apoyo a esa salida política, por supuesto entendiendo las complejidades y en un proceso en donde van a participar básicamente los actores que están en juego, que son los actores de Colombia, y los que estamos afuera siempre estaremos dispuestos, por supuesto, cuando sea requerida nuestra participación de la mejor buena fe a participar. Venezuela conoce, bueno, es como con los canarios, cuidado sin más. Yo creo que probablemente el 30 o más % de la población venezolana
son de origen colombiano. La relación nuestra con Colombia es una relación mellizal. Casi decía el ex gobernador actual de creo que el norte de Santander, Horacio Serpa, decía que Venezuela y Colombia eran hermanos siameses. Estaban absolutamente unidos y que lo que pasaba de un lado iba a afectar el otro, ¿no? Nosotros somos colombianistas. Y somos bolivarianos al final. Más allá de lo que quieren decir. Y bueno, yo creo que América Latina hoy, cuando vemos el mundo, se está desarrollando como una zona de paz. Y ojalá que la Unión Suramericana pueda permitir a que todos estos conflictos vayan encauzándose y por la vía de la salida política, pues. Embajador, ya para terminar, hemos hablado de esas relaciones históricas y de distinto tipo, afectivas también, que unen a Canarias y a Venezuela. Aspiramos formar parte del ALBA, somos la frontera más sur quizá del continente europeo, la ultraperiferia, estamos muy cerca de América Latina y particularmente de Venezuela. Hacia allá estamos caminando de alguna manera, ¿no? Mira, el ALBA... Por aquí han estado los buques de Pescalba, sí, tripulación cubana en el puerto de La Luz, conversando, ¿no? Y tú sabes que a veces ni nosotros mismos tomábamos en serio la idea del ALBA del presidente Chávez y de Fidel. Nosotros mismos. Claro, eso es error nuestro de no entender, bueno, lo que ese liderazgo estaba viendo. Y una de las cosas que me sorprendió, yo fui presidente y fundé el Banco del ALBA. Y era que lo que sí yo no tenía ninguna duda es que era un sentimiento. O sea, la gente empezó a encontrar una palabra que pudiera ejemplificar en una palabra, expresar esa cooperación del nuevo tipo, de complementación, de solidaridad, una cooperación que no tenía que ver con el cálculo económico capitalista tradicional, ¿no? Y no es ninguna tontería lo que digo, porque al final la gente se mueve por grandes pasiones y por grandes sentimientos. Y bueno, eso me sorprendió mucho. Y luego pasamos adelante. Por cierto, hay una cosa bien interesante, fíjate, para que veas hasta dónde el ALBA puede ayudar. El Banco del ALBA está dando unos recursos no reembolsables a organizaciones sociales en España que están ayudando a la gente que tiene problemas de desahucios de vivienda. Claro, no tenemos recursos pero hemos dado unos recursos significativos que van a ir básicamente a apoyar todo el trabajo, por un lado, legal, de atender legalmente a todas estas personas, y esto va, por supuesto, a ayudar a empujar lo que entiendo que son reformas que se quieren hacer frente al problema bueno, para nosotros es insólito que además de perder tu vivienda y perder tu trabajo tengas que pagar lo que debes. ¿Ya con qué lo vas a pagar? Es como en el caso de los Estados Unidos, que condenaron a uno de los 5 héroes cubanos a 2 cadenas perpetuas. Más 15 años. Más 15 años, como que uno tiene que morirse una vez, volver a pasar toda la vida, y después, cuando tengas 15 años en la tercera vida, bueno, ahí sí puedes vivir. Esos absurdos que existen, ¿no? Y bueno, estamos haciendo ese esfuerzo. Incluso yo te animo a que entres en contacto con la gente nuestra para que vean si ustedes pueden también participar en ese esquema que están desarrollando organizaciones sociales muy bien, bueno, primero con un gran nivel de profesionalismo y solidaridad y compromiso con el trabajo social, y bueno, van a estar trabajando básicamente con los inmigrantes, es decir, con aquellos latinoamericanos. Tú sabes, hay una colonia ecuatoriana gigantesca, boliviana, colombiana, etcétera. Por eso, y que pudiese ser interesante de gente que bueno, verdaderamente fueron engañados. Debería haber como un seguro contra el engaño, porque te engañaban. Entonces, imagínate, tú llegas allá y aquí uno va a querer tener una televisión plana y ver si, oye, por primera vez en su vida trata de ir a unas vacaciones con sus hijos, con su esposa, o su pareja. Y bueno, a mí me lo dicen aquí, te ofrecían el carro, el coche, el apartamento, las vacaciones, la televisión plana. Y bueno, porque prácticamente era la necesidad de colocar eso a como diera lugar.
Y después, bueno, le dijeron, mira, ya no la tiene cosa asistencia sanitaria, ya no por tiene, ejemplo, que es lo que está pasando claro, no, pero actualmente. incluso con su apartamento. El tipo pierde su cosa. O sea, no es posible una relación de un mundo civilizatorio distinto en donde no se tengan en cuenta de que si una persona pierde el empleo, no sé, tendrá que suspender las cuotas mientras esté desempleado. Claro, Y la sociedad debería empezar a compensarse por todos lados. Porque es que si no, no tiene sentido. Y eso te voy a decir, es un principio clásico marxista, de cada quien según sus posibilidades, a cada quien según sus necesidades. Es decir, la forma capitalista de hacer un mismo rasero para todo el mundo es la cosa más injusta del mundo, porque las condiciones son distintas. Entonces no puede haber, tiene que haber una forma distinta de cooperar. Venezuela ha hecho un esfuerzo, y lo ha hecho con el petróleo, a costa de... Algunos dicen que fue una mala inversión, que hemos podido vender más gasolina afuera y tal. No, nosotros creemos que la verdadera inversión es en una nueva cooperación, que es el caso de Petrocaribe, en donde hay 40.000 barriles que se están colocando en las islas del Caribe, incluso algunos países como Jamaica, y bueno, de eso un porcentaje muy alto, más del 50%, en lugar de pagarlo a Venezuela, se coloca en un fondo de desarrollo, porque entendemos que son países que los actuales precios del petróleo impactan fuertemente y no tienen cómo responder, porque en el caso de muchos países occidentales, como tú sabes, hay una cosa vieja que se llamaba los términos de intercambio, es decir, durante mucho tiempo nuestras materias primas no valían nada y sus materias que nos exportaban a nosotros subían y subían de precio. El viejo dicho aquel que lo que hace falta es ver cuántos barriles necesito yo para comprarme una computadora. Entonces, tú lo que ves es que es siempre más costoso comprarse la computadora o algo que tú traes de afuera. Pero hay países que no tienen esa posibilidad de trasladar costos por otra vía. Y entonces, bueno, hay que también entenderlo. Los 40 países más pobres del mundo consumen lo mismo que consume Venezuela en un día. De ellos, en que está en América Latina es Haití. Nosotros a Haití le estamos dando todo el combustible. Toda la deuda que tenía Haití fue perdonada. ¿Qué más van a hacer con una persona que fue devastado el asunto, ¿no? ¿Te acuerdas del jubileo? Que es una vieja expresión católica. El año del jubileo, hasta la iglesia lo preveía, que hay un momento donde se perdonan las deudas. Bueno, esas cosas habrían que verlas, ¿no? Pero parece que en este mundo contemporáneo se perdona a los bancos todos, pero a los otros nada. Los bancos están jubilados. Así es. Embajador, muchísimas gracias por este intercambio tan rico y tan nutritivo, tan diverso. Y bueno, encaminados en esa cooperación sur-sur, en ese internacionalismo y en esa solidaridad que usted muy bien ha expuesto. Bueno, gracias, un placer estar aquí, seguiríamos hablando por horas y nuevamente te quiero a ti y a todo el equipo de aquí darles mi palabra de agradecimiento, pues, porque ustedes permiten que nosotros podamos tener una voz. Así es, muchísimas gracias. Gracias.